Hola, 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 ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos muy contentos nuevamente de poder encontrarnos, ¿sí? Hoy a través de Instagram para tener una nueva edición de esta serie de Webinar 2021, ¿sí? En este mes de diciembre, ¿sí? Mediados de diciembre, ya muy próximos a la primer fiesta de Navidad. Hola Agustín, hola a toda la gente que se van sumando. En el día de hoy, ya lo vi que se conectó por ahí, ahora le estoy por mandar la solicitud. Vamos a tener el honor de compartir una charla, ¿sí? Muy entretenida, sobre todos los aspectos que tienen que ver con el asesoramiento legal de los profesionales de la abogacía que se dedican a asesorar jugadores de fútbol, ¿sí? En el ámbito del mercado de pases, ¿sí? Así que hoy vamos a tener la visita de Pablo Barbieri, ¿sí? Mientras voy esperando que se vayan sumando, yo voy a buscar a Pablo para ir sumándolo, así nos vamos presentando. Ah, mirá, ya me mandó solicitud y todo. La solicitud a Pablo, así nos vamos presentando mientras vamos esperando que se vayan conectando. Hola, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. ¿Vos? Perfectamente. Ya estás recontra canchero con el Instagram. Me mandaste solicitud directamente. No estoy canchero, no. Para que tengo que acomodar. Ahí estoy. No Mira, estoy canchero, para nada. se te ve y se te escucha perfecto. Así que, la verdad, qué decirte, Pablo, estoy muy contento de tenerte nuevamente. Antes de la presentación, decirte que la charla que tuvimos la vez pasada tuvo mucha repercusión. Fue muy insistente la cantidad de personas que querían que sigamos retomando y lo habíamos prometido en la vez pasada y pudiste honrar tu promesa y hoy te tenemos nuevamente. Así que agradecerte y principalmente darte la palabra para que nos cuentes quién sos, a qué te dedicas para los que se van sumando, ¿sí? Para los que vean este video en forma grabada, de forma posterior. Y arrancamos con una serie de cosas, anuncios y nos metemos en el tema del día de hoy. Bueno, Sergio, gracias. Gracias a ustedes. La verdad, fue una experiencia muy buena. No, repito, una vez más, no soy canchero en estas lides del Instagram, pero bueno, de a poquito vamos tratando de ganar experiencia. Eh, yo soy Pablo Barbieri, soy abogado, eh, profesor universitario, docente en dos universidades, eh, autor de varios libros, especialista en Derecho Comercial y Derecho y Gestión de Entidades del Deporte. Eh, soy miembro del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, y trabajo desde hace más o menos unos 20 años, 22 años, en todas las materias que tienen que ver con el derecho del deporte. Eh, he tenido paso como asesor de varios clubes, de representantes, de deportistas, y también tuve un breve paso por la Secretaría de Deportes de la Nación. Con lo cual, bueno, acá estamos tratando de aportar nuestro granito de arena en una materia que es realmente muy interesante para abordarla desde el punto de vista profesional, no solamente por las implicancias que tiene. A todos nos gusta el deporte, a todos nos gusta el fútbol y todo el tiempo vemos conflictos que se desarrollan eh, en el ámbito del fútbol sobre todo, eh, sino que también es muy interesante para estudiarla, para analizarla, para buscarle el aspecto práctico y eso relacionarlo obviamente con el trabajo, que es donde en definitiva se pueden aplicar
todos los conceptos teóricos que podemos adquirir. Es una disciplina en constante desarrollo, que día a día se actualiza, que día a día nos trae novedades, nos exige a quienes trabajamos en esto estar actualizados y pendientes, así que bueno, acá estamos, Sergio. Vos dijiste la palabra clave, hoy yo no te voy a presentar porque, aparte de que vos te presentaste perfectamente, hoy vamos a estar viendo algo que a mí me gusta mucho, que es la creación de todo eso que vos, de toda esa experiencia que vos manifestaste en todas las actividades relacionadas con esto, que ahora vamos a ver de qué se trata, si se trata de derecho laboral, si se trata de derecho del deporte, porque vos haces todo un análisis sobre cómo encarar esta temática, ¿no?, en tu obra, ¿no? Primero, a los que se van conectando, decirles que a modo de introducción, cuando termine este video, cuentan en el blog de Grupo Professional con un artículo de régimen legal de jugadores de fútbol que les va a servir de introducción a todo lo que Pablo ahora nos va a desarrollar, pero principalmente hoy tenemos algo que en la charla anterior tuvimos la primicia de anunciar, pero no lo teníamos en nuestras manos. Yo, si vos me permitís, Pablo, quiero hacer hincapié en mostrar esta obra, ¿sí?, de tu reciente autoría. Se llama Régimen Jurídico de Futbolistas Profesionales. Ahora vamos a hablar, yo tuve la fortuna de ir, apenas estuvo en editorial, fui corriendo a buscarla, y no me arrepiento porque tengo cosas para preguntarte relacionadas con el tema del día de hoy, pero básicamente esta obra, y lo digo teniendo la posibilidad de haberla leído antes de hacer este webinar, resume en gran parte todo ese tiempo y todas esas experiencias que vos tuviste a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Entonces, te quiero, antes de meternos en el tema, yo sé que están todos expectantes a que hablemos del tema que nos convoca en el día de hoy, pero quiero escuchar de boca del autor, para aquellos que están enterándose en este momento de la existencia de esta obra, qué nos vamos a encontrar en esta obra y cuál es la intención que tiene el autor para con ella. Primero, Sergio, bueno, agradecerte la presentación y agradecer el trabajo de Ediciones D&D. Realmente fue un trabajo excelente, muy profesional, muy cómodo. Los autores a veces, de tanto trabajar con editoriales, nos encontramos con alguna complicación. Bueno, acá no hubo ninguna. Y sobre todo en estos tiempos que son tan difíciles, ¿no? Estos tiempos de pandemia, post-pandemia, no sé cómo llamarlo, generan determinado tipo de complicaciones que fueron solucionadas de manera muy práctica, muy efectiva. Eso por un lado. Después, cuando yo encaré este trabajo, o sea, yo consumo prácticamente todo lo que hay en el mercado respecto a estos temas. Además de ser mi trabajo y función, en realidad es prácticamente una obligación. Yo me encontré con el hecho de que no teníamos en el mercado ninguna obra que fuera un comentario del convenio colectivo de trabajo que rige la actividad de los futbolistas profesionales. Y tampoco que ese comentario pudiera estar concordado con otra normativa que se aplica relacionada, como la Ley 20160, como reglamentos internacionales y locales, como la mismísima Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, lo que traté de hacer es generar en un idioma relativamente accesible, sin dejar de imponer cierto grado de rigor técnico cuando corresponde, mostrar un poco cómo funciona ese régimen jurídico
eh, e incluso en la última parte van a encontrar como una suerte de guía que hay que seguir a mi modo de ver en el momento en el cual se decida hacer algún tipo de contrato de trabajo entre un club y un futbolista profesional. Con el sentido de tratar de darle alguna aplicación práctica más puntual. Van a encontrar mucha jurisprudencia, van a encontrar mucha opinión discrepante en algunos temas que son de continuo debate en la materia. Y yo creo que se van a entretener y a su vez van a encontrar herramientas suficientes como para empezar el estudio de este tema que, te repito, es apasionante y casi me animaría a decirte imposible de abarcar en totalidad en una obra. Y quizás si intentáramos eso tendríamos que estar hablando de obras de 1500, 2000 páginas, porque realmente día a día vamos encontrando experiencias y cuestiones. Bueno, tratamos de volcar la máxima cantidad posible y a su vez tratamos de generar una interrelación normativa, que esa es una de las características propias que tiene el derecho del deporte, ¿no? Es decir, se lo llama una rama transversal, o sea, que va tomando, como una suerte de Pac-Man, ¿no? Va tomando conceptos de otras ramas del derecho para tratar de nutrir lo que sería el derecho del deporte como rama. Vos sabés, Pablo, que yo me voy a tomar un breve atrevimiento. Se me caen acá los. Me voy a tomar un breve atrevimiento con tu obra. Para los entendidos, los que ya la tengan o los que la vayan a tener, después van a entender esto que yo les voy a decir, ¿no? En el primer tiempo de la obra, yo marqué dos cosas y una tiene cierta referencia con esa transversalidad de normas que vos decís. Si vos me permitís, porque vos no lo vas a hacer porque sos el autor, pero uno que lo ve de afuera, yo le quiero leer brevemente un extracto a la gente para que vos después nos puedas tirar un poquito de luz sobre esto, ¿no? Porque nosotros sabemos que en el derecho del trabajo hay una alteración en el orden de prelación de normas. Pero acá, como vimos en el vivo pasado, no solo hay normas relacionadas a nivel nacional, hay normas de carácter internacional, hay normas que tienen que ver con reglamentos de la AFA. Entonces vos, acá en un párrafo, yo pensando eso, vos decís, puede decirse sin temor a equivocarnos que dicha convención colectiva, haciendo alusión al convenio colectivo que vos trabajás en esta obra, sumada a los reglamentos federativos, nacionales e internacionales en la materia, constituye la real normativa vigente, aunque, como agudamente se señaló, la finalidad de un convenio colectivo se desnaturaliza porque pasa a contradecir lo previsto en una ley nacional, cuando esa no es su función, ¿no? Y haces una cita, ¿sí?, de Frega Navia Ricardo. A lo largo de este trabajo podremos visualizar diferentes manifestaciones de este marco jurídico. Vos acá planteás un escenario de pseudo contradicción entre el convenio colectivo y esta ley 20160, ¿no?, que regula esta actividad a nivel nacional. ¿Qué nos podés adelantar un poquito sobre esta temática para que el que lee entienda de que se va a meter en un tema que requiere cierta complejidad de análisis? Mirá, sí, es cierto, esa es una de las características que tenemos nosotros en nuestra legislación. La Argentina, para que todos sepan, fue el primer país que dictó una ley nacional de derecho positiva sobre futbolistas profesionales. La primera en el mundo, esa famosa ley 20160, ¿sí? Rápidamente comenzaron a dictarse convenios colectivos de trabajo, que en cierto modo, sobre todo los del año 73 y 75, no tenían
tanta contradicción con la ley. Entonces era bastante fácil la armonización. Lo que pasa es que fueron pasando cosas en el medio, ¿sí? Fueron apareciendo situaciones y fueron apareciendo pronunciamientos, sobre todo del Tribunal Arbitral del Deporte, del TAS, que es jurisdicción obligatoria en un conflicto internacional en esta materia, jurisdicción última obligatoria. Entonces, claro, en el año 2009, Argentina tuvo la necesidad de modificar su convenio colectivo de trabajo. Y esa modificación del convenio colectivo de trabajo generó que muchas normas, y cuando te digo muchas, son bastantes preceptos de la ley 20160 estuvieran en contradicción con el convenio colectivo. Y cuando te digo contradicción, no estoy utilizando un término aventurado, sino que es así. Por ejemplo, la ley 20160 prevé la posibilidad de que un contrato entre club y jugador pueda ser prorrogado por 2 años, o sea, en 2 oportunidades anuales, por la sola voluntad del club, con un aumento de la remuneración del 20%. Eso se denominaba, era un instituto que se denomina derecho de retención en el ámbito del derecho al deporte. A partir de un fallo del TAS del año 2006 o 2007, estas cláusulas fueron declaradas nulas. Entonces se modificaron los reglamentos federativos internacionales, reglamentos FIFA sobre todo, y el convenio colectivo que tenemos hoy vigente, el 557/09, tuvo que adaptarse a esa situación. Entonces hoy el sistema de prórrogas unilaterales para futbolistas profesionales no existe. ¿Qué pasa? Sigue existiendo en la ley 20160. Entonces ahí es donde se nos genera la contradicción, que la van a ver a lo largo del libro en varias situaciones. ¿Genera eso un conflicto de prelación de normas jurídicas dentro del derecho del trabajo? En principio parecería que no, porque en verdad el convenio colectivo es posterior a la ley 20160 y además establece condiciones más favorables para el trabajador que la ley 20160. ¿Sí? Pero claro, vos después todo eso lo tenés que hacer jugar con la vigencia de los reglamentos FIFA. Entonces tenés que concordar esas normas. No nos olvidemos que tanto los reglamentos FIFA como los que dicta Conmebol o los que dicta cada una de las asociaciones nacionales, en nuestro caso la AFA, y esto ocurre en todas las disciplinas deportivas, son normas de carácter privado. Son emitidas por un sistema institucional con prelaciones jerárquicas desde lo internacional hacia lo local, compuestas todas por asociaciones civiles o entidades, también hay sociedades, hay clubes organizados como sociedades comerciales, de carácter privado. Y eso es quizá lo extraño o lo llamativo, ¿no? Es decir, junto con la normativa pública dictada por los poderes públicos de cada país, existen estos reglamentos, entonces tenemos que hacer necesariamente una coordinación normativa. En el caso nuestro, o lo que te estoy contando, pasa por el hecho de que el convenio colectivo está como actualizado a los tiempos que corren y la ley 20160 se quedó en la década del 70 y no fue nunca ayornada. Pero bueno, forma parte un poco de este universo que te contaba yo al principio
muy rico para investigar, ¿no? Otra de las cosas que acá yo observaba, que me acordaba de la charla anterior que tuvimos, fue cuando vos mencionabas la existencia de plenarios en esta cuestión de si el jugador de fútbol era considerado trabajador en relación de dependencia y era amparado por las leyes laborales o no lo era. Eso era lo que básicamente resolvimos en el vivo anterior. Hoy, para poder encarar el tema, lo vamos a dar como algo superado. Pero a mí se me dio por preguntarte, digo, yo acá veo el plenario de inicio, ¿no? Estoy viendo el plenario Bagui, ¿sí? Del 52, con el club River Plate. Y después miro que el plenario que se da vuelta, ¿sí? Es el plenario Ruiz, Silvio Ruiz, que es de Platense, que se da acá en el año 70. Entonces, una pregunta que se le hace al futbolero es, ¿tiene que ver que el cambio del plenario, del sentido del plenario, sea con un club de la entidad de Platense? ¿O tiene que ver, hay influencia con la magnitud del club? ¿Sí? En este caso puntual, no. A ver, porque en el medio vos tenés pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires que involucraban a Independiente, por ejemplo, en el medio de los dos plenarios, ¿no? Y también determinaban la existencia de una relación laboral. No, en este punto no, porque además de todo eso era sabido cuando se emitía el plenario que iba a ser aplicado a todos. O sea, tocó que en el conflicto estaba como demandado Platense, podría haber tocado cualquier otro. De hecho, hay un leading case muy interesante sobre entrenadores y relación de dependencia, donde el demandado es Boca, ¿sí? Y el actor era el fallecido ex técnico Juan Carlos Lorenzo, donde se reafirma en cierto modo el carácter laboral de la relación y el demandado es Boca. No, en este punto no. Ahora, yo no sé si pasa tanto en otras ramas del derecho, que uno cuando va leyendo la jurisprudencia hasta llega a reconocer a determinados actores. He visto que citaste una medida cautelar de Darío Sitanich, por ejemplo. Sí. No recuerdo en qué capítulo específicamente, pero uno empieza a ver, de hecho, la doctrina que citás doctrina de Perfumo. O sea, uno se pone a ver las citas de las fuentes bibliográficas que vos utilizás y empieza hasta a reconocer actores por su relevancia, ¿no? Sí, de hecho, un leading case muy importante en materia de la discusión sobre el carácter remunerativo o no de la prima como concepto de la retribución que percibe el jugador profesional, lo tiene como actor a Caranta, el ex arquero de Boca. Precisamente el caso es Caranta con Boca Juniors. Nosotros no estamos tocando acá el tema agentes o representantes, pero ahí hay casos paradigmáticos que vinculan, por ejemplo, a Gonzalo Nanis con Claudio Canigia, cuando eran cuñados, y Gonzalo Nanis era su representante y demandó a Canigia por el cobro de su retribución. Sí, hay actores conocidos y me animaría a decirte que, a ver, lo que llega a la justicia, producto de la materia jurídico-deportiva, más de la materia jurídico-futbolística, en el conflicto clubes-jugadores, es muy poco. ¿Por qué? Porque el jugador de fútbol tiene una potestad que es que su remuneración puede ser reclamada vía gremio y eso genera que el club, como sanción, no pueda incorporar futbolistas hasta tanto no solucionen las deudas de remuneración del periodo anterior, o sea, del año calendario anterior. Esto se conoce como sistema inhibitorio,
más es una denominación periodística que lo que efectivamente es desde el punto de vista técnico, pero funciona así. Entonces, tarde o temprano, los futbolistas terminan percibiendo su remuneración o acordando, y lo que llega a la justicia del trabajo es bastante poco, sin perjuicio de lo cual no es el único tema en el cual se puede litigar en materia de derecho del deporte, fundamentalmente en materia de derecho del fútbol, lo que tenga que ver con la relación club-jugador, o lo que tenga que ver esencialmente con un incumplimiento o eventual incumplimiento contractual. El caso que me citabas vos de Zitanich, el jugador precisamente plantea un amparo en pos del reconocimiento de su libertad de trabajar, porque el club al cual se quería incorporar estaba afectado por una situación inhibitoria como esta que te contaba recién. Entonces, acude a la justicia emite una medida cautelar y ordena la inscripción a la Asociación del Fútbol Argentino, pese a existir esta medida inhibitoria. ¿Sí? Claro, y ahí es cuando se mezcla todo. Claro, claro. Porque a su vez vos tenés que justificar los requisitos procesales propios de toda medida cautelar, es decir, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. ¿Cuál es el peligro de la demora? Y señor, me está terminando, me está concluyendo la ventana de transferencias, el plazo que tengo yo para inscribir mi contrato. Si yo no puedo escribir mi contrato dentro de este tiempo, me quedo sin trabajar. Claro. ¿No? Y no tiene que ver por una situación propia mía como trabajador, sino por una cuestión de otra naturaleza. Entonces, son muchas normas las que entran en juego, y por eso yo utilizaba a veces la expresión, esto es bastante entretenido para estudiar, ¿no? Porque vos vas discurriendo, y además de todo eso, a medida que lo vas analizando, te vas dando cuenta de por qué determinados tipos de conflictos que se dan en el ámbito del deporte, fundamentalmente en nuestro caso del fútbol, se solucionan de la manera en que se terminan solucionando, ¿sí? O sea, esencialmente por la entrada en vigencia de toda esta normativa que se estudia en el libro. Hay una definición que vos haces para definir el contrato que se celebra entre un jugador de fútbol y el club. Vos haces hincapié en que es un contrato laboral, pero dentro de los contratos laborales es un contrato laboral atípico, ¿no? Y acá yo tengo en la página 25 de tu obra, ¿no? Vos mencionás 4 puntos por los cuales, después desarrollás, ¿no? Pero yo los menciono, sobre los cuales vos determinás un poco en qué radica esa atipicidad, ¿no? Y decís, por ejemplo, porque uno, ¿sabes por qué te lo expreso? Porque uno no se pone a pensar estas cosas. O sea, yo leyéndolo, es algo que uno internaliza que el jugador de fútbol tiene que cumplir, pero es muy distinto a cómo se plantea un contrato de trabajo de una persona común, ¿no? Acá hablaba de régimen de jornadas de trabajos y descansos muy diferentes, ¿no? Partidos que se juegan en días no laborables, régimen de contratación y viajes de pretemporada, largos periodos de convivencia. Después hablas de transferencia o cesión del contrato, ¿sí? Que ni bien hay algo en la ley de contrato de trabajo, es muy distinto a cómo se da en el ámbito del jugador de fútbol, y ahora lo vamos a ver más en detalle. Hablas de la diversidad de los conceptos y retribuciones que hay dentro del contrato del jugador de fútbol, ¿sí? Y además previsiones de situaciones especiales, ¿no? Qué importante que es poder, a veces, yo siempre digo, es muy peligroso estudiar o tratar de ejercer sobre cosas que a veces parecen que se presumen más conocidas y más palpables, como es esto del jugador de fútbol, de cómo es un contrato y demás. Vos lograste discernir categorías teóricas muy claras que a veces nos ayudan a bajar todo esto a la teoría, ¿no? De la teoría a la práctica. Y hoy la práctica, en el periodo en el que estamos, es que muchos jugadores se pueden presentar, yo planteo un escenario hipotético, ¿no? Se pueden presentar frente a su representante
profesional de la abogacía o no, con la situación de querer cambiar el rumbo o la situación de ver qué es lo que pasa en esta situación del mercado de pases, ¿no? Entonces, la pregunta que yo traigo a colorario del tema del día de hoy es, ¿de qué se trata esto del mercado de pases y cómo incide? Porque veo que vos también en el libro hablás del ciclo vital del futbolista, ¿no? Hablás como un ciclo de que el futbolista tiene cierta premura por definir su destino, más en los tiempos que corren, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, porque sabe que tiene un ciclo corto de vida activa de su profesión, que lo tiene que ir definiendo, y justamente los escenarios de definición son estos famosos mercados de pases. ¿Cómo influye a un profesional que tiene que asesorar a un profesional, un jugador de fútbol, en esta circunstancia? Bueno, a ver, lo que nosotros llamamos comúnmente mercado de pases, en realidad en las reglamentaciones lo vamos a ver denominado ventana de transferencia, ¿sí? Ventana es periodo de tiempo que se extiende, que tiene un comienzo y que tiene un final. Normalmente hay 2 por año, una en el verano nuestro y otra en el invierno nuestro, invertidos en relación al hemisferio norte. ¿Qué sucede en ese tiempo? Bueno, es el momento en el cual los clubes pueden realizar incorporaciones, pueden extinguir contratos, se pueden extinguir contratos por vencimiento de plazo, o puede generarse lo que se llama un negocio jurídico transferencia, ¿sí? Sobre esto hay mucho escrito, desde posturas absolutamente calificadas que niegan la existencia de la transferencia como negocio jurídico, desde otras posturas que utilizan este concepto de la cesión del contrato, como intenta hablar el convenio colectivo de trabajo vigente en la Argentina. Y a mí me gusta más la postura que nos fija a la transferencia como un negocio jurídico propio del derecho del deporte, del derecho del fútbol, en nuestro caso. ¿Qué implica esto? En líneas generales, un club posee un contrato de trabajo con un jugador y ese contrato de trabajo tiene un vencimiento determinado, y mientras exista ese contrato de trabajo vigente y obviamente no haya incumplimientos que permita al futbolista reclamar su libertad de acción, o sea, la extinción del contrato por culpa del club, mientras ese contrato esté vigente, la regla general es que los derechos que el club posee sobre ese futbolista no podrán ser transferidos, cedidos, o utilizar la expresión que quieras jurídica similar a otro club sin el consentimiento ni del club con el cual el jugador tiene contrato, ni obviamente del propio jugador. ¿Sí? Entonces, para generar el negocio transferencia, lo que necesitamos es un acuerdo entre clubes, necesitamos un acuerdo con el jugador por parte del club que va a adquirir sus servicios, los derechos sobre sus servicios, y también por parte del club que cede, ¿no? Llamémoslo club vendedor para graficar, no está bien la expresión porque no se venden derechos sobre personas, pero utilicemos esto como cuestión gráfica. Entonces, en ese interín, si alguno de nosotros es abogado de un jugador, por ejemplo, y viene el jugador o la jugadora, porque en este caso para jugadoras profesionales es exactamente lo mismo,
donde dice, mirá, yo tengo un contrato firmado con el Club X hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero tengo una oferta para jugar en el Club Y, que me paga el doble. Me quiero ir a jugar al Club Y. Bueno, perfecto. ¿Tu contrato está vigente? Sí. ¿El club tiene algún tipo de incumplimiento con vos? No. Bueno, muy bien. Entonces vamos a necesitar el consentimiento. Como regla, ese consentimiento del club, ¿en qué se formaliza? En una transferencia, donde generalmente hay un pago de dinero en el medio. Después podemos buscar la variante si la transferencia es a préstamo, si es definitiva, si el préstamo lo hacemos con opción a compra definitiva, ¿sí? Esto como regla general. Ahora, yo puedo analizar el contrato y en el contrato puede aparecer lo que se llama una cláusula de extinción unilateral o de ruptura unilateral a favor del jugador mediante el pago de una indemnización al club, en cuyo caso yo no voy a necesitar el consentimiento del club. Lo que voy a tener que hacer es ejecutar esa cláusula, es decir, pagar el monto establecido más las cargas administrativas que están impuestas en las reglamentaciones, sobre todo en la reglamentación AFA en Argentina, y de esa manera, si el pago es completo y las cargas están satisfechas, dentro de los 5 días AFA me va a otorgar la posibilidad de liberarme y de inscribirme a favor del club que requiere mi servicio. ¿Sí? Esa es la famosa cláusula de rescisión de la que tanto se habla en los medios periodísticos, ¿no? Cuando dicen, Julián Álvarez tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, en realidad lo que están diciendo es, señores, si ustedes no quieren el consentimiento de River para la transferencia de Julián Álvarez, tienen que abonar 20 millones de dólares a las cargas administrativas correspondientes. Ahí prescinden del consentimiento de River. Obviamente yo te lo estoy dando de una manera muy global y con muy general. Obviamente hay siempre algunos vericuetos y algunas cuestiones y algunos límites a todo esto. Pero en líneas generales esto es así. El club paga la cláusula de rescisión más el contrato que después celebre con el jugador y ya se libera de pagarle algún precio por la transferencia al... Ese es el precio. El precio claro, es ese. La cláusula sería. Lo que se está pagando es la extinción, la indemnización por extinguir ese contrato. Y que el jugador quede en libertad de acción. O firme para el club que ejecuta la cláusula. Ahora, ¿todos los contratos tienen esta cláusula de rescisión o hay contratos de jugadores que no las tienen y se negocia directamente con el club? ¿Eso cómo lo manejan en la práctica? Bueno, una cosa no excluye la otra, es decir, el hecho de que haya una cláusula de extinción unilateral o de ruptura unilateral no significa que no haya negociaciones entre clubes y que se pueda pactar un precio diferente a la transferencia. ¿Sí? De hecho, eso pasa de manera bastante común. A ver, esta famosa cláusula de extinción unilateral en Europa tiene una tradición, te diría, de prácticamente más de 20, 25 años. ¿Sí? Incluso está incorporada en muchos casos a las normativas o a los convenios colectivos de trabajo. Acá nosotros fuimos en cierto modo un poco remisos de entrada a aceptarla, por una cuestión de que se trataba de buscar una suerte de equivalencia entre el salario que el jugador cobraba y la cláusula de rescisión. Más era la resistencia desde el punto de vista gremial.
Con el tiempo esto se fue allanando. La forma de establecer la cláusula de exclusión unilateral está prevista como anexo o como agregado al convenio colectivo de trabajo, o sea, ya está aceptado. Yo te diría que en los clubes de primera división, el 90%, 93% de los contratos tienen una cláusula de extinción anticipada, con indemnización. A medida que vamos bajando en las categorías esos porcentajes disminuyen. Pero vos ten en cuenta que esas cláusulas ya se establecen para los primeros contratos que firman los jugadores siendo muy jóvenes. ¿Sí? Entonces, hay una franja etaria, puede ser en el artículo 5 de este decreto reglamentario, que vos mencionás unos contratos que se llaman contratos de opción, puede ser, donde se da la posibilidad... Promocionales. Promocionales profesionales. ¿Y de qué trata eso? Porque vi que discriminás entre jugadores que son creo que son de 18 hasta 25 años. No, claro, no. El convenio colectivo de trabajo te permite firmar contratos profesionales desde los 16. ¿Sí? Y establece la posibilidad de que el máximo de contrato, el plazo máximo de un contrato de trabajo de un futbolista es de 5 años. Establece la posibilidad para los clubes de que en el caso de no querer arriesgarte, entre comillas, a suscribir un contrato por 5 años, cuando todavía a lo mejor la madurez del jugador no se alcanzó, cuando no se puede ver a ciencia cierta la posibilidad de su futuro profesional, en ese lapso de tiempo, hasta que el jugador cumple la mayoría de edad, establecer contratos por menor tiempo con posibilidad de una prórroga unilateral. ¿Sí? No se usa prácticamente. O sea, esto, la práctica, casi me animaría a decirte, no se usa. Directamente se firman los contratos a plazo fijo y se terminó la historia. A lo mejor se firma un contrato a plazo fijo no por 5 años, sino por menos tiempo. Pero la modalidad profesional promocional no ha tenido mucho andamiaje en la práctica. Casi es decorativo, te diría. En este rol, ¿no?, de asesor en este caso de jugadores de fútbol, pero quiero ponerme en un caso emblemático que sucedió hace muy poco. Si tuvieras que hoy salir a asesorar ficticiamente, ¿no?, a un club que le pasa lo que le pasó al Barcelona, ¿no?, que hace un acuerdo presuntamente de palabra con el jugador por el cariño que tiene el Barcelona por Lionel Messi. El jugador, en su conciencia de barrio, en sus códigos de la calle, de la vida, ¿qué hace? Manda un burofax ejecutando una cláusula que presuntamente se habló de palabra, pero que en el contrato aparentemente decía otra cosa. Y luego este cortocircuito, ¿no?, entre el club, el jugador, el representante, conlleva una situación en que quizás uno de los jugadores más valiosos de la historia, y con la inversión y con la formación que hizo el Fútbol Club Barcelona en él, se termina yendo con su pase en su poder a otro club de Europa. Para evitar este tipo de vilipendios, ¿no?, ¿qué consejos le darías a los abogados que representan a los distintos clubes en el marco de evitar situaciones en las cuales generen que los jugadores se vayan con el pase en el poder? Porque entiendo que para el club también es una pérdida patrimonial muy grande, ¿no?, porque hay una inversión de tiempo, inferiores, recursos. Bueno, acá es muy difícil la pregunta que vos me haces, porque esto depende de cada club, depende de la gestión de cada club, depende de la situación económica de cada club, depende del jugador del cual estés hablando y hasta incluso depende muchas veces de la gente que lo representa. A ver, para un club no
perder un jugador valioso por cero, ¿sí? Porque en realidad sucede esto, es decir, el jugador se va libre y al club le corresponde cero por la incorporación, al Barcelona le correspondió cero por la incorporación al PSG. Para que esto no suceda, hay que renovar el contrato. O sea, hay que firmar el contrato y renovarlo, negociar. ¿Con cuánta anticipación se renueva? ¿Con cuánta anticipación vos renovás un contrato vigente? Bueno, vos tenés en cuenta que los reglamentos FIFA permiten a un jugador firmar con otra institución un contrato de trabajo 6 meses antes del vencimiento. O sea, yo juego para Boca y mi contrato termina el 30 de junio del 2022. A partir del 1 de enero del 2022 estoy en condiciones de firmar un contrato con un club diferente a Boca, que obviamente se va a comenzar a ejecutar a partir del 1 de julio, una vez que quede extinguido el vínculo que tengo. ¿Sí? Eso en la, perdón que te interrumpa, eso en la práctica debe suceder y no se filtra a la prensa. Jugadores que ya firman de antemano y que después se da a conocer en el mercado de pases, ¿puede ser que suceda? Hay de todo, hay de todo. Desde que no se filtra la prensa hasta que se filtra, hasta que se firman precontratos, hay de todo. Lo que pasa es que, a ver, mucho depende todo esto de cómo venga la relación club-futbolista, ¿no? Si está muy desgastada o no. ¿Por qué? Porque vos el contrato lo podés renovar incluso, o podés firmar un nuevo contrato, incluso después de que el contrato venció. Es decir, claro, el jugador quedó libre y vos podés contratarlo de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que se especuló en este caso con Lionel Messi? Claro, no hay ningún inconveniente, pero todo depende mucho del poder de negociación que tienen las partes, de lo desgastada que está la relación, de las ofertas o no que tenga el jugador, de la situación económica que tiene el club. En el caso del Barcelona había una cuestión de cupo al límite de gastos, producto del sistema que se denomina fair play financiero imperante en Europa. Nunca quedó igual del todo claro si eso fue así o no. Es decir, son infinidad de situaciones las que influyen, ¿no es cierto? Y, a ver, si yo voy desde el punto de vista del club, y bueno, lo que tengo que hacer es tratar de negociar lo más rápido posible un nuevo contrato, antes incluso de que el jugador se le genere esa posibilidad de firmar con 6 meses de antelación, o tratar de hacerlo lo menos lejos, lo menos cerca, mejor dicho, de la finalización del contrato. ¿Sí? Lo que pasa es que en esto, a ver, se puede, pero si cuando uno no quiere, dos no pueden. Y en esto tengamos en cuenta que a veces son 3 y a veces 4, porque está interviniendo quizá otro club que quiere contratar los servicios de este futbolista, y está interviniendo también el representante o el agente, que en muchos casos es definitorio en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, siempre la política saludable en este tipo de cuestiones es tratar de negociar y suscribir vínculos, tratar de ser imaginativos. Lo que pasa es que cada uno de esos vínculos que vas a suscribir va a implicar seguramente un aumento de la remuneración, y ahí, como te decía, está en juego la gestión, está en juego el proyecto deportivo, están en juego un montón de situaciones en la cual yo siempre digo lo mismo, ¿no? A esta altura del partido, en el deporte profesional, el abogado
no puede estar divorciado. Me parece que lo perdí. A ver, ahí te recuperé, Pablo. ¿Vos me escuchás? Sí, ahora sí, yo sí. te escucho perfectamente. Sí. Lo que te decía, el abogado no puede estar divorciado de la gestión del club, ¿sí? Por eso yo siempre hablo de la existencia de lo que se llama una gestión legal o una gestión jurídica dentro del club. No existe más esto de que en el club ayuda a alguien que es abogado y que es amigo. No, acá hay que buscar especialización porque estas cuestiones son muy complejas y como te darás cuenta está en juego el patrimonio del club, ¿sí? Claro. Entonces es complicado. Vos acá en el libro, de hecho, arbitrás algunas herramientas técnicas como son cuando haces la definición de la mejora del contrato y diferenciarla de una novación contractual, ¿no? Que podrían ser algunas herramientas que el equipo legal del club puede utilizar para mantener dulce esa relación entre jugador y club, porque va variando, no sé, va variando de acuerdo al rendimiento. No es lo mismo un Julián Álvarez antes del inicio del campeonato que mantener vivo el mismo vínculo ahora que salió campeón, que ya fue convocado a la selección y demás cuestiones. Ahí estamos teniendo un inconveniente con la conexión. Ahí espero que Pablo le vuelva la señal. Bueno, mientras tanto aprovecho este tiempo para los que están conectados, mientras voy esperando acá, para recomendarles la obra de Pablo Barbieri. Sí, estamos hablando todo en torno a los parámetros teóricos de esta obra. Ahora lo voy a invitar de vuelta al doctor a que se sume, ¿no? Régimen jurídico de futbolistas profesionales. Todo lo que abordamos en el día de hoy está abordado desde esa obra, ¿sí? Y ahora estamos viendo todas estas situaciones, ¿sí? El nombre del libro es Régimen Jurídico de Futbolistas Profesionales. Acá se los muestro bien, ¿sí? Para que lo puedan ver. Este libro recientemente salió en ediciones de ID, ¿sí? Acá tienen la solapa y demás. Y tiene un montón de herramientas, aparte del convenio colectivo de trabajo, la ley 20.160, los reglamentos FIFA, Conmebol y demás organismos relacionados con el deporte, en este caso el fútbol, ¿sí? Tiene un montón de herramientas como las que yo les mencionaba para poder administrar esa relación jurídica que hay entre el club y el jugador de fútbol. Ahí lo voy a buscar de vuelta al doctor, a ver si lo encuentro de vuelta. No, justo, Luciana, justo estábamos hablando de que rige para el fútbol porque estamos hablando de las leyes y el estatuto de jugadores de fútbol, ¿sí? No rige para otros deportes. De hecho, los organismos privados, tanto FIFA como Conmebol y bueno, AFA en el caso de la República Argentina, son organismos que regulan el fútbol, ¿sí? Masculino y ahora femenino también, ¿no? Porque acá en AFA, en la República Argentina, se profesionalizó el fútbol femenino, que es otro de los temas que también trata este libro. Este libro trata la recepción del fútbol femenino, cómo se encuadra el régimen legal, ¿sí? De los jugadores de fútbol, ya sea el régimen masculino y el femenino. También encuadra situaciones relacionadas con el tema del COVID, ¿sí? O sea, es muy, muy amplio todo lo que trata esta obra. Ahí lo estoy buscando a Pablo, a ver si... Pablo, acá está, acá lo voy a invitar de vuelta. Ahí ya le mandé la solicitud. O sea, es muy amplio, todo, es imposible en un vivo tratar de mostrarles todo, pero hoy tocamos temas relacionados con cómo asesorar e intervenir desde el punto de vista del mercado de pases. Es muy probable que jugadores ingresen a sus estudios jurídicos para poder preguntar su situación jurídica particular. Hoy en día hay muchas más competiciones que antes. En su tiempo había apertura de clausura y se terminó, a lo sumo Copa Libertadores. Hoy hay torneos, copas,
Copa Argentina, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Supercopa. O sea, los clubes realmente tienen más acceso a competencias y por ende más necesidades también de contratar equipos, ¿sí? Acá estoy viendo la solicitud, ya te la acepto. Ahí está, ahí voy a aceptar la solicitud de Pablo. Justo Pablo te mandé y vos me estás mandando, así que se pisaron las solicitudes. A ver. Ahí te estoy mandando yo para que me aceptes. Así que realmente es muy interesante. Ahí se está incorporando Pablo de vuelta. ¿Escuchando? Ahora perfectamente. Bueno, no sé qué pasó acá. Mirá, justo aproveché el intervalo, la gente estaba preguntando sobre distintas temáticas, me pidieron que muestre el libro, y estábamos hablando un poquito, porque se le generó la duda a algunos si estábamos hablando de todos los deportes en general, o si hablábamos exclusivamente del fútbol. ¿Viste? No. El fútbol, a ver, lo que trata el libro es el régimen del futbolista. Otros deportes tienen otro régimen jurídico. En algunos casos puede llegar a ser un poquito parecido al del fútbol, pero el fútbol en este punto ha evolucionado muchísimo en relación al resto de las disciplinas, ¿sí? Muchísimo. Quizá esté bastante cerca el básquet, quizá esté un poquito más cerca el vóley, pero el fútbol ha sacado una ventaja bastante grande en el tema regulatorio con relación al resto de las disciplinas. Por lo menos en la Argentina y en Latinoamérica, ¿sí? En Europa ya hay deportes que acá todavía no tienen el carácter de profesional bien definido, que ya lo tienen desde hace mucho tiempo y por lo tanto han construido algún régimen jurídico, ¿sí? Pablo, estamos en hora, pero no quiero dejar de hacerte una última pregunta de cierre y dejo picando la pelota como para el día de mañana reflotarlo. Igual es algo que vos lo resolvés o generás el debate en tu obra. Hablamos a partir de ahora de derecho laboral de jugadores de fútbol, régimen legal jurídico laboral de jugadores de fútbol, o empezamos a ayornarnos y empezamos a trabajar sobre el derecho del deporte. ¿Cómo encuadramos estos temas que estamos tratando en el día de hoy? Yo te diría lo siguiente, empecemos a hablar de derecho del deporte, empecemos a hablar quizá de derecho del deporte en el ámbito laboral, y en este aspecto puntual yo creo que ya están sentadas las bases para poco a poco comenzar a hablar de derecho del fútbol. ¿Sí? Y me parece que, de hecho yo publiqué un artículo hace muy poco sobre el tema, me parece que no va a faltar demasiado para que afiancemos la disciplina de derecho. Obviamente, no lo podemos divorciar del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque es una relación laboral, especial, como quieras, pero es una relación laboral y de hecho se aplica supletoriamente la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Pero tiene muchas especificidades, muchísimas, para ser tratada dentro del derecho laboral, entre comillas, común, ¿sí? Pablo, quiero agradecerte en nombre del Grupo Professional, también de mi parte. Realmente ha sido una charla que nos abrió un montón de aristas sobre las cuales indagar. Vuelvo a insistir, aprovechen para sacarse todas las dudas que les quedaron pendientes en el video de hoy. Están todas resueltas en esta obra
realmente te quiero felicitar porque es maravilloso el diseño que hicieron del libro, cómo lo hicieron. Te manda saludos Yamila, que siempre me dice, hoy voy a ver el vivo de Pablo. Están todo el equipo de ediciones de ID, están muy contentos con esta obra que está haciendo boom, ¿sí? Porque imagínate lo que me costó conseguirla, que apenas se lanzó, ya fue boom de salidas, de pedidos y demás. Así que extenderte mi felicitación y darte los últimos segunditos para que vos te puedas despedir y bueno, agradecerle a la gente que nos estuvo acompañando. No, gracias a ustedes, a todo Grupo Professional, a vos, Sergio, a Ediciones de ID. De nuevo, resalto todo lo que dije antes. Y bueno, la oportunidad para desearle a todos felicidades, terminar el año lo mejor posible y ojalá empecemos un año mucho mejor en el 2022. Tratar de dejar atrás esta pesadilla que parece que nos persigue, cuidarnos, creo que es un mensaje que es imprescindible dar, vacunarnos, y más allá de eso ha sido un placer trabajar este libro. Sé que está teniendo una buena repercusión y ojalá a todos les sirva como una herramienta de utilidad como para buscar en el ejercicio profesional un nicho, un sector más que a veces parece inaccesible, parece o sea, complicado, difícil, pero claramente existen todas las herramientas para poder abordarlos. Seguramente va a ser un libro de muchos más que vamos a publicar de ID Grupo Professional. Y bueno, agradecerles a todos, agradecerle a vos, Sergio, agradecerte a vos, Sergio, agradecerles a todos y todas los que estuvieron comentando, conectados. Los comentarios no los puedo leer, les soy sincero, me pasan, los veo, no sé, no entiendo mucho cómo funciona esto, pero bueno, gracias de nuevo y bueno, buen fin del 2021 y buen comienzo del 2022 para todos. Bueno, a los que están consultando acá en los comentarios, les digo, quédense tranquilos, esto se va a subir ahora en un ratito, va a estar subido en nuestro Instagram y en muy breve tiempo lo vamos a subir al canal de YouTube también, donde también pueden encontrar la anterior charla que tuvimos con Pablo Barbieri. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a la gente que estuvo conectada. Esto ha sido una edición más de Webinar 2021. Hoy tuvimos la invitación, el honor de tener a Pablo Barbieri, el autor de esta obra que tengo aquí. Así que nos estaremos viendo muy pronto en una próxima edición de esto que es y será Webinar 2021 de Grupo Professional. Gracias, Pablo. Gracias a la gente. Nos estaremos viendo muy pronto. Chau, chau.